Si el señor Sánchez hubiese escrito o simplemente leído los 2 libros que se publican con su nombre, sabría al menos que en ellos le dedica encendidos elogios y palabras de cariño a Koldo, guerrillero de corazón comprometido, gigante de la militancia. Son algunas de las cursis referencias a este personaje, no pudiendo negar ahora que no solo lo conoce, sino que formó parte, al menos en esos años, de su entorno más cercano, que quizá ahora y en vista de lo que se va conociendo prefiere olvidar. En ese intento de perimetrar el último incendio que abrasa al Gobierno, decidieron lanzarle un ultimátum a Ábalos, creando ustedes, señor Marlaska, otro problema. Un voto menos en sus filas, un partido más, el partido abalista, que como el BNG tiene un único miembro, pero cuyo voto es imprescindible para conformar su rocambolesca mayoría. Señor Marlaska, como sigan ustedes ahí, así, de esta manera, pronto habrá más ministros en el grupo mixto que en el grupo socialista. El líder del PSOE recordó que quien hace la paga y que en el PSOE hay tolerancia cero contra la corrupción. Si ese mensaje era poco creíble en 2018, cuando el hoy diputado del grupo mixto, señor Ábalos, y su candidato, el señor Sánchez, se repartieron a la limón los papeles en la moción de censura, ahora, en 2024, cuando han modificado ustedes el Código Penal para hacer desaparecer el delito de sedición, para rebajar el de malversación, cuando han indultado a condenados por esos mismos delitos, cuando preparan una amnistía a la carta para muchos otros, una clara forma de corrupción, ya que lo que pretenden con esto es comprar los 7 votos necesarios para mantenerse unas semanas o meses más en el poder, es evidente que el crédito se ha agotado. No queda nadie ya por engañar con el mantra de la ejemplaridad. ¿Recibieron ustedes alguna orden o indicación sobre la conveniencia de contratar con la empresa con la que contrataba transportes? ¿Fueron conscientes de que las condiciones de esos contratos eran abusivas y que había otras empresas que ofrecían mejores precios? ¿Fueron conscientes de que tanto si atendían las sugerencias como si no, incurrirían en un delito, en un caso activamente y en el otro por omisión, el deber de ponerlo en conocimiento de la justicia? Si no recibieron ustedes ninguna amable indicación sobre la conveniencia de contratar con esta empresa, sabe que tiene un segundo turno ya. ¿Podría usted decirme cómo es posible que sin ningún antecedente de negocios en China o de gestión de material sanitario pudiese ser la seleccionada por los 3 ministerios y las 2 comunidades autónomas mencionadas? ¿Desde cuándo conocían ustedes lo que pasaba en el Ministerio de Fomento? Pero no considero yo que la transparencia pueda ser considerada la virtud máxima de este Ejecutivo. Le recuerdo solo unos ejemplos que me han venido a la mente mientras estaba escuchándole atentamente. Pensemos, por ejemplo, en los extraños casos de espionaje telefónico, no solo del presidente del Gobierno, sino también de algunos otros miembros del gabinete, el consiguiente viraje de la política con Marruecos, el propio caso de la tesis del señor Sánchez, el cual ya he mencionado en mi primera intervención, la salida del Gobierno del señor Ábalos, a la cual también he hecho referencia. Yo realmente aquí venía a exigirle a usted respuestas porque creo que a usted le ha tocado venir a intervenir, a contestar en esta interpelación, porque está usted en esa área perimetrada del Gobierno que se da ya por perdida y que se deja que se abrase en beneficio de otras que teóricamente están menos afectadas. En otras palabras, señor Marlaska, quizá no sea usted la persona que tendría que haber venido hoy a contestar. La ciudadanía está asistiendo indignada a la lamentable representación pública de la agonía de un Gobierno y de un partido. Venimos aquí al Congreso diariamente en estos 100 días de legislatura sin saber cuál va a ser el capítulo diario de esta lastimosa telenovela, en la que el atractivo del galán ya no despierta ningún interés y un escándalo tapa a otro en medio del desconcierto y de la incredulidad que genera tanta desfachatez, tanta falta de escrúpulos y tanta mentira. Señor Marlaska, Pedro Sánchez está acorralado. Está aún digiriendo el peor resultado electoral en las elecciones autonómicas de Galicia, donde el PSOE ha pasado a ser una organización prácticamente irrelevante. Se une este resultado al desastre de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Su situación en el Congreso es de una insoportable debilidad,
lógica consecuencia de haber constituido un nuevo gobierno puzzle tras haber perdido las elecciones. El Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, está frenando sus actuaciones con su eficaz labor de control. Ceden a las variadas exigencias de todos y cada uno de sus socios en el Congreso. Sumar, Unidas Podemos, el PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, a partir de ahora el partido formado por Ábalos y, sobre todo, Junts, que merece, dentro de esta Corte de los Milagros, un capítulo aparte. Les convierte a ustedes en un gobierno sin capacidad de acción, dependiente de las decisiones que toma un fugado de la justicia en Waterloo, en Bélgica. Transmitiendo debilidad, la legislatura es inviable y está prácticamente colapsada ante la inminente cita de las elecciones vascas y europeas. Participan activamente o mediante el silencio en el deterioro de las instituciones del Estado de Derecho. Por mencionar solo el Congreso, las escandalosas críticas de su coalición frentista al Poder Judicial tienen lugar frente a la absoluta pasividad de la mayoría de la mesa de la Cámara. Los escándalos de corrupción se suceden. Este de hoy nos recuerda al de Tito Berni, claro, de una ramplona vulgaridad, seguramente muy cara, pero no por ello menos grosera. Negocios sucios acordados en marisquerías y clubs de alterne. Esos rasgos comunes, sinceramente, deberían ser objeto de reflexión en el seno de su grupo parlamentario. Y, finalmente, el deterioro progresivo e imparable del clima parlamentario y político en España. Todo está en compra y en venta, incluso la presidencia del Gobierno, porque no existen límites éticos. No hay sentido de Estado, no hay principios, no hay decoro en la vida parlamentaria ni en la política, no hay preocupación por la ciudadanía, puesto que no se mide el impacto que determinadas cesiones y decisiones van a tener sobre los españoles, no hay sentido del bien público, no se persigue, simplemente porque ha desaparecido del panorama político español. Voy a poner solamente un ejemplo de estos días pasados. Voy terminando, presidente. Debe finalizar, el Gobierno por favor. veta una y otra vez el gasto de cerca de 50 millones de euros en ayudas económicas a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ya que tiene afectación sobre el presupuesto, pero cede la gestión de los trenes de cercanías en Cataluña, la Seguridad Social en el País Vasco o suprime la Guardia Civil en Navarra, sin importarle ni cuál es la repercusión económica de esas decisiones en las arcas del Estado o las condiciones laborales de los trabajadores. Exigimos explicaciones, señor Marlaska. Las responsabilidades políticas son del propio Pedro Sánchez, porque aquel candidato de la cuadrilla del Peugeot que recorrió España, conducido por Ábalos, Cerdán y Koldo, y el actual presidente del Gobierno, no dejan de ser la misma persona. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.